Bueno, seguimos con problemas de potencia. En este caso nos dicen, en la red anterior el elemento A es un resistor de 10 ohmios y el elemento B es un inductor de 2 henrys. Sería un inductor simple, lineal e invariante en el tiempo, si y su 1, 2, 0 es 0. Es decir, el inductor está descargado, y su 1, 2 de t tiene esta forma exponencial. Calcula la energía entregada por la fuente desde t igual a 0 cualquier instante t arbitrario y compara con la energía almacenada en L más la energía disipada en R. Bueno, aquí es muy simple. El inductor está descargado, la corriente tiene la forma exponencial, la energía de la fuente es directamente la integral de la potencia, que es 10 por I, donde I tiene esta forma exponencial, y hallamos W. La energía disipada en R1 es RI cuadrado. Se realiza la integración y hallamos WR1. Luego, para la energía del inductor, primero hallamos B23, que es BL, es L de I de T, que es la caída en el inductor. Bueno, aquí derivamos, obtenemos de I de T, y la energía en el inductor es directamente un medio de L cuadrado y de T al cuadrado, porque es un medio de L por la corriente final al cuadrado menos la corriente inicial al cuadrado. En este caso es un inductor lineal invariante en el tiempo. La corriente inicial es 0, entonces solo queda I de T. Y así obtenemos WL, sumamos ambas y efectivamente es igual a la energía de la fuente. Aquí en la red de la figura todos los elementos son resistores iguales a 2 ohmios. Verifique que la potencia de la fuente es igual a la suma de la potencia de cada rama de la red. Para B1,2 igual a 3 y B2,3 igual a 5. Estos son dos fuentes de 3 y 5. A ver, para la fuente directamente sería B1,2 por I1 más B2,3 por la corriente de la fuente, que sería esta corriente, sería I1 más I2. Con B1,3 igual a B1,2 más B2,3. Si ponemos esto aquí, llegamos aquí que W es B1,3 por I1 más B2,3 por I2. Ahora, para la resistencia sería directamente B1,3 por IC para C más B2,3 por IB para B más B1,2 por I sub A. Bueno, aquí tienen las ecuaciones de nodo y con esto hacen el álgebra y al final llegan otra vez a que W es igual a B1,3 por I1 más B2,3 por I2. Y efectivamente se verifica que la energía de la fuente es la suma de la potencia o de la integral de la suma de las potencias de las ramas. Bueno, y luego ponen los valores numéricos y pueden calcular W. Esto ahorita vamos a ver, se puede deducir directamente el teorema de Tellengen. Entonces vamos a ver el teorema de Tellengen. Nos dicen sea I1, I2 y N los valores de las corrientes asociadas, las N alimentaciones de todas las subredes que satisfagan la ley de corriente de Kirchhoff. A ver, si tenemos esta red, las corrientes serían, por ejemplo, para este nodo I1, I3, I4. Aquí tendríamos I4 más esta corriente que es I1 menos I2, I5. Y el nodo C, las corrientes, ¿no? Entonces las corrientes de las subredes tienen que satisfacer la ley de corriente de Kirchhoff, sean B1, B2, Bn, los valores de las tensiones asociadas a las N alimentaciones que satisfagan la ley de voltaje de Kirchhoff. Serían estas, ¿no? B1, B2, B3, esta que es 1 y esta también que es 1. El teorema de Tellengen dice que la sumatoria de B sub k y sub k, es decir, de estas potencias de las alimentaciones, tiene que ser igual a 0.
Luego, ¿cómo se prueba esto? Bueno, designemos las tensiones B sub A, B sub B como las tensiones entre los nodos A, B, etc. y una referencia fija. Luego, las tensiones de B sub K se pueden relacionar por la ley de voltaje de Kirchhoff a las tensiones de los nodos. Por ejemplo, aquí tendríamos tres nodos, A, B y C, y estas tensiones se pueden relacionar con A, B y C. Por ejemplo, B sub 1 sería B sub AC menos B sub BC. B sub 1 sería B sub AC menos B sub BC. Bueno, B sub AC, B sub A menos B sub C, B sub BC, B sub B menos B sub C, y al final nos queda B sub 1 igual B sub A menos B sub B. Si multiplicamos por I1, que es la corriente que le entra, estas corrientes I1 y 3 siempre deben entrar para aplicar el teorema de Tellengen por el terminal positivo del voltaje de las alimentaciones. I1 entra por acá, I4 por acá, I5 entra por el positivo, I2 por el positivo. Luego igual se puede hacer para B2, B3, Bn. Y al final se hace con un poco de álgebra, se saca el factor común B sub A, B sub B hasta B sub n. Y los términos entre paréntesis van a ser a los términos que involucran al nodo A, los términos que involucran al nodo B, etc. Son las corrientes, ¿no?, que involucran al nodo A, el nodo B, nodo N. Y el paréntesis de B sub A, por ejemplo, es de la ley de corriente de Kirchhoff la suma de las corrientes totales, que es cero. Es decir, todos estos términos entre paréntesis dan cero y por tanto esta sumatoria da cero. De ahí sale el teorema de Tellengen. Aquí lo vamos a ver con un ejemplo. A ver, aquí tenemos esta corriente I1, I3 y 4 que deben dar cero, ¿no? Arbitrariamente podemos fijar, por ejemplo, I1 igual a 1, I3 igual a 1, y 4 entonces tendría que ser menos 2 para que la suma dé 0. Igual hacemos con los otros nodos. Fíjense que estas corrientes no son las corrientes de rama, porque no satisfacen la ecuación de rama, son simplemente arbitrarias, pero tienen que satisfacer la ley de corriente de Kirchhoff. Igual hacemos para el nodo C y nodo B. Y así tenemos I1, I2, I3, I4 y 5. Para los voltajes igual. Los voltajes de alimentación B1, B2, B3 tienen que satisfacer la ley de voltaje de Kirchhoff. Por ejemplo, B3 tiene que ser igual a B1 más B2. Si ponemos B1, 1, esto 1, B3 tiene que ser 2. Y luego aplicamos las potencias, la suma de las potencias, I3 por B3, I2 por B2, I1 por B1, 1 por I4, 1 por I5. Y si sustituimos estos valores, efectivamente nos da 0. Entonces se cumple esto, el teorema de Tellengen. Lo podemos hacer por acá. Ponemos B1 igual a B sub A menos B sub B. B2 es directamente B sub B. Y B3 es B sub A. Sustituimos esto aquí. Sacamos factor común B sub A, B sub B, porque aquí el nodo de referencia es el C. Fíjense que el término entre paréntesis para B sub A son la suma de las corrientes, que tiene que dar 0. Y para B sub B también es la suma de las corrientes que da 0, y esto volvería a dar 0. Bueno, ahora vamos a ver un tema interesante que es la energía en redes no lineales. Nos dice el flujo de energía que entra a un capacitor no lineal de carga controlada, ¿no? Por ejemplo, que tiene esta curva BQ. Fíjense que aquí es de carga controlada porque un Q produce un B, pero un B puede producir varios Q. La energía que entra del capacitor sería la integral de la potencia entre T0, T1, y de T de T sería de Q. B, como es de carga controlada, sería una función de Q, y puede ser una función de T si es variable en el tiempo. Entonces tenemos este WS genérico para el caso variable en el tiempo, y para el caso invariable en el tiempo sería simplemente B de Q de Q.
Bueno, si C es lineal e invariable es más simple. Al final nos queda que la energía es Q1 al cuadrado menos Q0 al cuadrado entre 2C, donde Q es B por C. Q1 al cuadrado entonces sería B1 al cuadrado C cuadrado. Y si sustituimos esto y esto aquí, nos daría entonces que la energía del capacitor es 1 medio de C por B1 al cuadrado menos B0 al cuadrado. Depende del valor final de B y el valor inicial de B. Ahora vamos al caso si C es no lineal y de tensión controlada. Se complica un poco más. La curva tendría que ser de este tipo. Ahora es de tensión controlada porque un B produce un Q, pero un Q puede producir dos valores de voltaje o incluso más, ¿no? Aquí produciría 1, 2 y 3. Entonces se complica la integral. Si deseamos integrar de T0 a de T0 cuando B es B en T0, Q es Q en T0 a T1, cuando B es B en T1, Q es Q en T1. El problema es que B ahora no es una función monovalente de Q, ¿no? Q puede generar 2 voltajes o 3, etc. Ahora, para que B vaya de B0 a B1, Q debe pasar de Q0. Fíjense que nos tenemos de B0 a B1, tenemos que movernos por la curva. Pero Q entonces se mueve de Q0 a Q2 y luego de Q2 se movería a Q1. Para hacer la integral, que es el área bajo la curva, hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, de Q0 a Q2 sería directamente el área bajo la curva de la curva característica BQ. Aquí los puse por áreas, los dividí por áreas y con colores, ¿no? Sería esto en azul más esto en rojo, sería A1 más A2, porque es el área bajo esta curva moviéndonos de aquí hasta aquí. Pero de Q2 a Q1 iríamos de aquí hasta aquí. El área bajo la curva sería todo esto. Y aparte de Q es negativa porque nos estamos moviendo hacia Q menores, de Q2 a Q1. Así que el área sería entonces esta área verde más esta área roja. Es decir, sería menos A2 más A3. Bueno, entonces la energía de B0 a B1 sería la integral de la potencia y sería al final la integral de B de Q, es decir, el área bajo la curva BQ, pero con Q moviéndose de los parámetros de integración, los límites de integración serían en este caso B0Q0 y B1Q1, porque B también varía, ¿no? Gráficamente, entonces vimos que era A1 más A2 menos A2 más A3, al final nos queda A1 menos A3. A ver, hay una forma de llegar a este resultado usando cálculo, en este caso la integración por partes. Como nos pide la integral de B de Q, sabemos que por la integración por partes sería BQ evaluada entre Q0 B0 y Q1 B1 menos la integral de Q de B. Bueno, aquí esta integral ahora es más fácil porque sería la integral del área bajo la curva de Q de la curva QB. Pero en este caso la curva QB tendríamos que verlo así. Sería una función monovalente y por tanto sería directamente el área bajo la curva. Es decir, nos movemos de B0 a B1 y el área bajo la curva sería toda esta área. Sería una integral simple, ¿no? Y sería 3 más A4. Entonces esta integral, que sería una integral más simple, sería 3 más A4, porque Q sería una función monovalente de B. Luego, también de la geometría, B1Q1 menos B0Q0,
Si hacemos B1 por Q1 nos daría todo este cuadrado, este rectángulo, menos B0 Q0 sería quitarle este rectángulo, entonces nos quedaría esta área más esta. Es decir, A4 más A1. Entonces esto es A4 menos más A1. Y de 13, entonces nos quedaría esto menos esto y llegaríamos al mismo resultado, A1 menos A3. Para un inductor no lineal y variable en el tiempo es lo mismo, ¿no? Tendremos la integral de la potencia y al final nos queda, si es variable en el tiempo, la integral de I, que es función de phi y de t, y si es invariable en el tiempo sería I, que es función de phi, de phi. Bueno, y para un inductor, bueno, esto sería un inductor de flujo controlado e invariable en el tiempo. Es directamente el área bajo la curva. Si L es lineal e invariable, llegamos a un medio de L y 1 al cuadrado menos I0 al cuadrado. Depende solo del valor final de la corriente y del valor inicial. Para L no lineal de corriente controlada, sería de este tipo. Tenemos el caso de que la función es no es monovalente, entonces tendríamos que aplicar la integración por parte en este caso. Y WL entonces dependería, fíjense que en este caso dependería de las condiciones iniciales y finales, porque este sería el término final, esta sería la condición inicial, y de la característica del inductor I phi, porque ahora depende también de I, de la característica o de la curva I phi. A diferencia de un inductor lineal e invariable en el tiempo, que solo depende del valor final y el inicial, aquí depende de ambos, valor final inicial y de la característica I phi. Y bueno, si las señales son periódicas, es decir, la potencia que entra y sale de L es la misma, porque no estaríamos moviendo, por ejemplo, indistintamente de que sea lineal o no, porque no estaríamos moviendo de phi0 a phi1 y luego de phi1 a phi0, y no estaríamos moviendo de I0 a I1 y luego de I1 a I0, y por tanto la potencia promedio sería 0 y el inductor no tiene pérdida, no importa si es no lineal. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo, vamos a aplicar el teorema de Thelen a este circuito simple. Bueno, aquí tenemos tres alimentaciones, B1, B2, BS. Tenemos una sola corriente. Si aplicamos la suma de los B sub K y sub K, sería entonces B1 por I1, B2 por I2, menos BS por IS, porque aquí IS sale del terminal positivo. Si hacen eso, efectivamente nos da 0. Luego suponga que B1, B2, I1 y 2 satisfacen las ecuaciones de las ramas. ¿Cuál es el significado de B1, I1, etcétera? Verifique que el teorema de Thelen implica la conservación de la energía. Bueno, si la corriente y los voltajes satisfacen las ecuaciones de ramas, es porque es una solución de red del circuito. Y por tanto, como es una solución de red, B1 y 1, B2 y 2, BS y S es la potencia instantánea que entraría a todo el circuito. Y por tanto, por conservación de la energía, la potencia que sale de la fuente, BS y S, más la potencia que entra a los elementos del circuito, B1 y 1 más B2 y 2, debería dar 0 por conservación de la energía. Y de aquí sale el teorema de Thelen, que la energía de la fuente tiene que ser igual a la energía suministrada a las demás alimentaciones. Bueno, entonces seguimos en el próximo vídeo.